Entre los deseos que María tiene para su matrimonio están, por ejemplo, a ella le gustaría mucho, pues que cuando se casen puedan llegar a tener su casa propia. Ella y su familia siempre han rentado casa y uno de los sueños y deseos de María es tener una casa que sea de ella y de su esposo, de su familia. También María sueña con el romanticismo. Tiene esas imágenes pues no sé, un tiempo romántico, no sé, allá en la playa, allá de Coatzacoalcos, ¿verdad? Estar allá viendo el ocaso o quizá el amanecer juntos. Qué hermosas imágenes tiene María. Ya voy a estar con mi esposo y está muy contenta María, añorando, pensando en esto y deseando. También María quiere tener familia, quiere tener niños y allá pues le gustarían dos niños y un perrito, por supuesto, aunque a ella le encantan los perritos. Y así que son los deseos y las expectativas que ella tiene para su matrimonio. Ella anhela también tiempo de calidad, un esposo que le dedique tiempo, que cuando ella hable, el esposo la atienda, que deje de hacer todo lo que esté haciendo, deja a un lado su celular, el periódico, la televisión y pueda platicar con ella tiempos sustanciales y tiempos de calidad. Bueno, también le gustaría a María un esposo proactivo, un esposo que no hay que estarlos empujando o como decimos por aquí en Yucatán, chiqueando, ¿no? Vaya, no tenemos que estar haciéndolo eso, sino que tiene iniciativa, ve una necesidad y la cumple inmediatamente y está pendiente de todas estas cosas. O bien quiere también María, pues viajar juntos. A ella siempre le ha gustado la idea de viajar por México, en el extranjero, pero junto a su marido, a su esposo. Bueno, estos son algunos de los deseos con los que María llega al matrimonio, con los que María está entrando al matrimonio. Como podemos ver, ninguno de estos deseos es intrínsecamente malo o pecaminoso en sí, ¿verdad? Vaya, pero estos son los deseos de María. Ahora hablemos un poco de Mario. Mario, ¿cómo llega Mario al matrimonio? ¿Qué expectativas, qué deseos tiene Mario en su corazón? Y yo puedo asegurarles que Mario tiene un deseo muy fuerte, ¿verdad? Y este deseo es sexo. Sí, él está pensando, no, obviamente ellos como personas que tienen un temor de Dios, no han pecado de esta manera, quieren conservarse para el matrimonio, para tener su relación sexual, donde el Señor ha consagrado las relaciones sexuales para el matrimonio. En fin, pero Mario tiene un fuerte deseo de que esto sea una realidad en su vida, por supuesto, con su esposa. Pero también Mario tiene algunos otros deseos por allí, ¿verdad? Pues desea que su esposa lo respete, que le guarde admiración, ¿verdad? También Mario, como varios varones que conozco, comenzando conmigo mismo, le gusta la comodidad. Él no quiere complicaciones, él quiere una vida sencilla y fácil. No quiere tanto relajo en su vida. Él quiere estar cómodo, ¿verdad? Así que él anhela eso, que anhela llegar a casa después del trabajo y estar descansando o haciendo aquello que le gusta hacer, ya sea leer libros o algunos matrimonios jóvenes, ¿verdad? Llegan, le gustan los videojuegos, a esa generación les gusta, en fin, vaya, quiere una vida cómoda. También obviamente, Mario quiere una esposa que no se esté quejando de todo, que no esté exigiendo cosas, que una esposa, no sé, que muestre una admiración hacia él. También Mario quiere una esposa cariñosa, que muestre afecto, que sea aquellas que abrazan, que dan besitos, en fin, quiere una esposa muy cariñosa con él. Bien, estos son algunos de los deseos de Mario y María, y con eso están entrando al matrimonio. Bueno, llegó el día de la boda, Mario y María se casan y pasan una primera luna de miel maravillosa en la Riviera Maya, ¿verdad? Regresan de su luna de miel y comienzan la vida diaria, la rutina, el trabajo, las presiones, la pandemia y todas estas cosas. Y van pasando los días, las semanas y llegan a ser meses, ya están cumpliendo su primer año de matrimonio y de repente Mario y María se sienten un poco defraudados, se sienten un poco frustrados porque han estado chocando en sus deseos.
De hecho, hay mucha frustración porque parece que María se empeña en, ¿verdad?, en hacerle la vida muy incómoda a Mario. Y parece que Mario no es nada romántico, era nada más las serenatas y las flores, eso era solamente cuando eran novios, pero ahora que ya son esposo y esposa, no hay nada de ese romanticismo y María se siente defraudada, se siente triste, se siente, dice, ¿qué hice? Hasta ha llegado a pensar alguno de los dos, creo que tomé una mala decisión al casarme con Mario. ¿Por qué me casé con María? ¿Qué estaba yo pensando? Y cada día más ese choque de deseos está siendo más y más pronunciado. Y aquí estamos con Mario y María. No sé ustedes, mis hermanos, hermanas, esta es una historia, por supuesto, totalmente hipotética, totalmente ficticia. Esto no sucede en la vida real, ¿verdad?, de nuestros matrimonios, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Sabemos que sí. Y es muy probable que algunos de nosotros en algún sentido nos sintamos en esta noche de esta manera. Nos sentimos frustrados, nos sentimos desanimados porque nuestros deseos o las expectativas que teníamos de nuestro matrimonio no se están cumpliendo. Así que nos gustaría ver cuál es el problema de fondo en el matrimonio de Mario y María. Y dicho sea de paso, en nuestro matrimonio. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Por qué hay estos pleitos? ¿Por qué hay estos enconos? ¿Por qué chocamos? ¿Por qué estas discusiones? ¿Por qué cuando chocan nuestros deseos se vuelven estos conflictos tan grandes? Bien, Mario y María inmediatamente, sin pensarlo dos veces, le echan la culpa de este problema al otro. Es decir, Mario piensa que el problema verdadero de su matrimonio es María. Y María, ¿qué creen? Piensa lo mismo. Ella piensa que el problema en su matrimonio es Mario. Mario no está cumpliendo. Mario no está llenando sus necesidades. Y lo mismito piensa Mario de María. Así que a lo mejor en esta noche, de manera similar, usted está pensando que el problema en su matrimonio, el verdadero problema en su matrimonio es su cónyuge. Y sí, a lo mejor llegó a esta plática un poquito enojado, un poquito, pues ha habido un poquito de separación en momento a esta plática y en su mente están pensando, estoy aquí para que esta persona escuche y cambie, porque él o ella es el problema en nuestro matrimonio. Si ella cambiara o si él cambiara, las cosas serían muy distintas. Pero vayamos a la palabra de Dios, vayamos a la escritura. Y allá nos empieza a dar una radiografía muy interesante acerca de dónde vienen esos pleitos entre mi esposa y yo. ¿Cómo es que se gestan estos problemas en nuestros matrimonios? ¿Cuál es el verdadero asunto? Y dice Santiago capítulo 4, versículos 1 al 4 en realidad, no solo hasta el 3, dice de esta manera: ¿de dónde vienen, de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Justamente la pregunta que nos estamos haciendo. ¿De dónde viene el pleito entre María y Mario? ¿De dónde viene el pleito entre Wilbur y Delia, que es mi esposa? ¿De dónde vienen esos pleitos? Y Santiago responde con una pregunta. Esta es una pregunta muy interesante. Santiago nos responde con una pregunta. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Allá está algo muy importante. Santiago está situando el problema en un lugar muy distinto al que solemos nosotros situarlo. Normalmente los conflictos, los problemas, tendemos a verlos como algo que viene de fuera. Es mi cónyuge, son las circunstancias, es la pandemia, es el gobierno. Algo de fuera es lo que causa que hayan estos problemas. Pero aquí el pasaje nos está indicando que el problema y la ubicación del problema no está tanto afuera, sino adentro. Dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos.
pasiones, aquí le hace también deseos fervientes, deseos que están, a los cuales nos aferramos de una manera muy, muy fuerte. Dice, sigue diciendo la escritura, desean algo y no lo consiguen. Esa es la historia de muchos matrimonios, ¿no es cierto? Hemos estado deseando algo y hasta la fecha no lo hemos conseguido. Esperábamos que nuestro cónyuge nos diera algo y hasta la fecha no nos da aquello que hemos deseado. Matan y sienten envidia. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Estoy seguro, bueno, aquí estamos, ninguno ha matado a su cónyuge, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Pero hay que ser muy honestos aquí. ¿Cuántas veces en tu mente no has dicho, mi vida, si no estuvieras, ¿verdad? Sería mejor. Si no estuvieras tú, mi vida sería mejor. En un momento de enojo, en un momento de discusión, a lo mejor ha cruzado por tu mente. Qué bueno que no lo hayas dicho aún. Y mucho menos que no lo hayas, mucho más que no lo hayas hecho, ¿verdad? Qué bueno. Pero esto es una realidad. Los deseos a los que nos aferramos nos llevan en esta cadena descendente, en esta espiral de decadencia. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y dice el versículo 4, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien se hace amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Qué interesantes palabras aquí nos da la escritura. Aquí hay algunas preguntas para reflexionar, ¿verdad? Según este pasaje, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? El versículo 1 nos dice, en forma de pregunta, que las guerras y los pleitos vienen de nuestras propias pasiones que batallan dentro de nosotros. La ubicación del principal problema tuyo y mío en el matrimonio no es algo que sea externo. Por supuesto, hay factores externos que hay que considerar, pero el principal factor determinante que está causando el problema mayor en nuestro matrimonio es interno y son nuestras propias pasiones. ¿Cómo se comportan las pasiones o los deseos en nuestro interior? Te das cuenta, ¿verdad? Empiezan a batallar con nosotros mismos. Dentro de nosotros hay esta batalla de deseos. Tú deseas algo y no lo obtienes y comienza una batalla real y enfocas todos tus misiles contra esa persona que tú crees que debe estarte dando aquello que deseas y no lo está haciendo. ¿Qué tipo de cosas hacemos en la búsqueda de nuestros deseos? Los versículos 2 y 3 nos dicen cómo esta espiral descendente y decadente va llevándonos hasta el asesinato, incluso hasta vaya a cosas terribles. A mí me gustan mucho los programas de investigación policíaca, los documentales y todo esto. La verdad es que cuando pues hay un tiempito por allá, me gustan ese tipo de series o ese tipo de programas. Pero es siempre, ¿verdad? Cuando hay una persona muerta en un matrimonio, es una regla policial, ¿verdad? Que vamos primero a investigar al cónyuge. Es impresionante cómo puede ser que un cónyuge, un esposo o una esposa, pueda asesinar a su esposo, llegar hasta a esos puntos. Y todo comenzó con deseos en su corazón. No pensaron, voy a asesinar a mi cónyuge hoy mismo, ¿no? Sino esto llega a ser porque sus deseos, esa batalla interna decadente nos va llevando hasta ello. Y fíjense cómo dice la última pregunta. ¿Cómo nos llama Santiago en el versículo 4? Santiago usa un lenguaje muy fuerte y él dice, oh almas adúlteras, oh gente adúltera. Nuevamente aquí está hablando de personas, de cristianos que tienen, o personas que tienen una relación con Dios y les llama adúlteros. Interesantemente, usando el lenguaje de matrimonio, ¿no? El adulterio se da en el matrimonio, cuando una persona rompe el pacto matrimonial
y va y comete pecado con una persona, con otra persona ajena a su matrimonio. Entonces vemos aquí cómo Santiago está utilizando este término alma adúltera. Está hablando de infidelidad, está hablando de deslealtad, está hablando de engaño, está hablando de muchas cosas que se dan en un adulterio. ¿Por qué? Por lo que hacemos en nuestros corazones cuando ponemos un deseo por encima de Dios. A esto, cuando sustituimos a Dios, que debe ser nuestro mayor deseo, cuando sustituimos a Dios con algún aspecto de la creación, estamos cometiendo un acto de adulterio tremendo espiritual en nuestra relación con Dios. Estamos engañando, estamos siendo infieles a Dios. Y esto causa muchos problemas. Así que a raíz de este pasaje podemos ver que el problema principal no está afuera de nosotros, sino el problema principal está adentro de nosotros. Y chistosamente, nosotros tendemos a hacer lo contrario, a verlo de otra manera. Tendemos a ver que nuestro problema principal, o a pensar que nuestro problema principal es nuestro cónyuge, algo fuera de nosotros. Pero aquí la escritura nos está llevando a mirar hacia adentro. Y hemos quizá tratado de resolver nuestros problemas, pero pensando que, queriendo que el otro cambie. O sea, la solución que le damos a nuestro problema es que el otro cambie. Pero aquí la Biblia nos está llevando a que el cambio no va a empezar de afuera, sino va a empezar adentro de uno mismo. Por supuesto, a tu alrededor hay cosas, hay personas que necesitan cambio, por supuesto. Pero aquí la escritura nos está llevando a empezar ese cambio con un cambio de nosotros mismos, de nuestros deseos. Necesitamos ese cambio, porque los deseos que albergamos en nuestro corazón, llegan en un momento dado a controlar nuestras vidas. Y es que, mis hermanos, esto de los deseos no es algo que a veces hagamos, no es algo que de vez en cuando tengamos, sino todo el tiempo estamos deseando, todo el tiempo. Algunos de nosotros estamos deseando que pase rápido la hora y se acabe la plática, ¿no? O bien, yo estoy deseando que se vaya la tormenta antes que yo termine la plática para que no se corte el internet. O sea, todo el tiempo estamos deseando cosas y actuamos con respecto a nuestros deseos. Algunos de nosotros ya tenemos hambre y no hemos cenado, tenemos deseo de comer, en fin, no sé, hay tantas cosas en toda la vida, pero todo el tiempo estamos deseando. Y por supuesto, pues de una manera muy básica pudiéramos catalogar o clasificar nuestros deseos como deseos buenos y deseos malos, ¿verdad? Hay deseos que desde que los estamos teniendo o experimentando o haciendo, sabemos que están mal. Cuando tú deseas por ese es un mal deseo, ¿no? Ya quieres que tus papás desaparezcan, ese es un mal deseo, ¿verdad? Pero hay otros deseos que no son malos de entrada. Por ejemplo, cuando yo deseo una casa ordenada, por ejemplo, Dios es un Dios de orden, y yo quisiera que mi casa esté limpia y ordenada. Ese deseo en sí mismo no es malo. El problema está en nuestros corazones, porque cuando un deseo, porque incluso los deseos buenos, los deseos que no tienen, digamos, de entrada un problema, cuando son tomados por mi corazón y nos aferramos a ellos, sustituyendo a Dios en nuestras vidas ese deseo, entonces se vuelve algo oscuro, se vuelve algo nefasto y empieza a controlar nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, los deseos nos debemos cuidar para como sea. Tenemos que tener la lupa de la escritura siempre sobre nuestro corazón, porque incluso un deseo bueno puede convertirse en un ídolo y sustituir a Dios. Los deseos malos son los más fáciles de identificar, ¿verdad? Una vez que veo, si estoy deseando algo que va contrario a la palabra de Dios, eso no lo debo estar deseando. Eso es malo. Eso ofende al Señor.
Pero los deseos buenos son los más difíciles para trabajar porque nos sentimos, pues no sé, justificados a tenerlos. ¿Qué de malo tiene que yo quiera una casa ordenada? ¿Qué de malo tiene que yo cuando llegue vea cada cosa en su lugar, las llaves donde deben ir? No tiene nada de malo, pienso, ¿no? Pero cuando llego y no veo la casa como yo la quería, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a decir cosas, empiezo a usar sarcasmo, empiezo a ofender, le empiezo a decir, todo el día están en casa, ni siquiera tienen que salir por la pandemia, y miren, no pueden levantar una sola cosa, y empiezo a despotricar y a ofender y a lastimar, y estoy molesto, y digo, hoy ni vamos a leer la Biblia, no vamos a tener el devocional familiar, estoy muy molesto porque ustedes no quieren obedecer a Dios. Entonces, esto, y uno se siente muy justificado a esto, pero no nos estamos dando cuenta cómo nuestros deseos nos están controlando. Y no es Dios quien me está controlando. Mis palabras no están siendo para edificación. Mis palabras no están dándole la gloria a Dios, sino mis palabras están humillando, ofendiendo, lastimando a mi familia. Entonces, este es un sencillo ejemplo de las dinámicas que se dan en nuestros corazones y en nuestros matrimonios. Por eso, esto de los deseos es algo muy importante. Los deseos con mucha facilidad se pueden convertir en demandas. Y cuando esa demanda cuando los deseos brincan a la cajita de las demandas, ya empiezan a ofender y a lastimar y a tener frutos pecaminosos y terribles. Ese me gustaría, ese sería bueno, o ese cómo deseo que, o sin tan solo sucediera eso, cuando se vuelve es tu obligación darme, necesito que, entonces comienzan los deseos, tenemos que estarlos observando con mucho cuidado con la lupa de la escritura. Y es que no estoy diciendo aquí, o sea, a lo mejor estás escuchando esto y estás pensando, entonces se trata de no desear nada. No, no, no. Vamos a estar deseando, pero hay que tener mucho cuidado con nuestros corazones. De hecho, tampoco estamos diciendo que no expreses tus deseos. Si somos una sola carne, si somos esposo y esposa, por supuesto, yo quiero saber cuál es el deseo de mi esposa, qué anhela mi esposa, cómo puedo yo agradar a mi esposa, cómo puedo yo complacer en la medida de lo posible a mi esposa. Por eso es importante que haya esta expresión de deseos, pero tenemos que tener mucho cuidado que esos deseos no se vuelvan ídolos de nuestro corazón, porque esos ídolos, cuando nuestros deseos se enfocan en esos ídolos, nos enfocamos en nosotros mismos. Nosotros somos los reyes de nuestro corazón, cuidando nuestro pequeño reino y hacemos a un lado a Dios. Y Santiago dice, oh almas adúlteras. Porque mis hermanos, somos adoradores. Y cuando no adoramos a Dios, adoramos a cualquier cosa o persona. Allá hablamos de un ídolo. Comenzamos a nuestra confianza, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro todo en aquello. Y se vuelve un ídolo de nuestro corazón. Obviamente no tenemos altares en nuestras casas a estos ídolos, pero la manera como vivimos refleja a quién estamos adorando. Y a lo mejor adoramos a nuestro propio cónyuge, o a lo mejor a los hijos, o el trabajo, o la comida, el placer, la salud, la comodidad, las drogas, el prestigio, el amor, sexo, dinero, uno mismo. Bueno, puede ser lo que sea. Calvino decía, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Así que vaya, esos sustitutos de Dios en nuestras vidas, esos impostores que ponemos en nuestros corazones como nuestro Dios, comienzan a controlar nuestras vidas. Y la Biblia nos advierte acerca de los ídolos. Primera de Juan 5:21 nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Qué maravilloso. El último versículo de la epístola a Juan, lo último que Juan le quiso decir a sus lectores, a sus oyentes fue, hijos, cuídense de los ídolos.
Y eso nos dice a nosotros, hermanos, cuida de los ídolos, cuídate de esos deseos que han usurpado el lugar de Dios, la supremacía de Dios en tu corazón. ¿Qué aspecto de la creación, qué cosa de la creación ha sustituido a Dios en tu vida? Que está dando esos frutos que podemos observar. Salmo 135 también nos advierte de los ídolos y nos dice que son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Muy interesante esto de los ídolos, porque parece que pueden entregarnos algo, parece que pueden darnos aquello que anhelamos, pero solo es apariencia. Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Los ídolos nunca van a llenar tu vida. Así que si entregas a tu corazón a un ídolo, cualquiera que éste sea, una casa ordenada, una esposa cariñosa, sea sexo, sea lo que tú quieras ponerle, que se ha vuelto tu ídolo, ese deseo que batalla en tu interior, como dice Santiago, al final de cuentas no va a llenar tu vida, porque no puede, es un ídolo hueco, no va a poder llenar, solo Dios puede llenar nuestras vidas. Ezequiel 14:4 dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Y esto es muy interesante. Dice que han puesto delante de su rostro sus ídolos. Es como que hayas puesto tu mano enfrente de tus ojos y obviamente no te permite ver la realidad tal cual es. Tu ídolo te estorba en ver las cosas. Y ese es el problema en que están muchos matrimonios. No alcanzan a ver cómo sus propios deseos están destruyendo su matrimonio. Si no ven al otro con todo lo que va en contra de su cónyuge, no viendo cómo ese versículo que dice la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derrumba o la destruye, es muy aplicable no solo a las mujeres, por supuesto, a toda persona necia. Nosotros mismos, por los ídolos de nuestro corazón, podemos estar destruyendo nuestro matrimonio. Y lo triste es que no nos damos cuenta. Los ídolos del corazón, ¿verdad? Así funcionan. Ante las circunstancias de nuestras vidas, estas circunstancias aprietan y lo que sale es nuestro propio corazón. ¿Y qué es lo que sale ante esa situación? Ofensas, sarcasmo, chisme, ira, amenaza, amargura y tantos otros pecados. Esto salió de nuestros corazones. La culpa el origen de esos pecados es nuestro propio corazón y nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos idólatras. No es nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge es la circunstancia. Pero lo que ha salido de tu boca, lo que ha salido de tus acciones, viene de tu corazón. Y somos responsables. Por eso decimos que el problema principal de nuestro matrimonio no es nuestro cónyuge. ¿Quieres conocer el problema principal en tu matrimonio? Nada más tienes que acercarte al espejo. Acércate al espejo y mirarás de frente al problema en tu matrimonio y en mi matrimonio. Y esto, mis hermanos, es algo maravilloso. Si esta verdad, esta pieza de la verdad bíblica llega a sumergirse en nuestros corazones, va a comenzar a causar un cambio impresionante en nuestros matrimonios. He estado acompañando un matrimonio 10 años, perdón, de pastor, y recuerdo mucho cuando aquel primer matrimonio llegó a la consejería pastoral y me comenzó a contar sus problemas, y la verdad, yo estaba detrás de ese escritorio diciendo y orando, Señor, ¿qué les voy a decir ahora? No tenía el tiempo del seminario, las clases de consejería y todo lo que había yo estudiado, no me eran suficientes para poder ayudar a este matrimonio. Pero Dios en su misericordia comenzó a trabajar en este matrimonio en particular y
empezamos a estudiar lo que la Escritura decía acerca del matrimonio, del matrimonio. Y recuerdo mucho que al llegar a este punto en el que este esposo y esta esposa comenzaron a verse ellos mismos como el problema más grande en su matrimonio y comenzaron humildemente delante del Señor a reconocerlo y a enfocarse en eso que el Señor necesitaba hacerse cambio en ellos mismos, ese matrimonio comenzó a dar un giro impresionante. Y para la gloria de Dios, quiero decirles que ese matrimonio en particular llegó a ser los líderes del Ministerio de Matrimonios en la iglesia por varios años, para la gloria del Señor. El Señor restauró este matrimonio, pero esta pieza de la verdad fue muy importante. Así que también yo les comento esto, yo les animo. Esta pieza de la verdad es bien importante del Evangelio. Nosotros somos el problema. 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dice esta gran verdad. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué maravillosa verdad y qué esperanzadora. Ya estamos hablando del apóstol Pablo, ya casi al final de sus días y su ministerio. Y él dice, ya entendí algo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y ¿qué creen? Yo soy el peor de los pecadores soy yo. Mis hermanos, en tu matrimonio y en mi matrimonio, la verdad del Evangelio que debemos estar bien conscientes es que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores en este matrimonio y de estos dos pecadores, levanto la mano, yo soy el peor. Y yo necesito día con día esa gracia de Jesucristo y esa obra del Espíritu Santo. No puedo mis propias fuerzas cambiarme. Es el Espíritu Santo el que me cambia en una dependencia de Él. Necesito humildemente su intervención. Muy diferente, esta es la actitud a la que tenemos muchas veces. Yo soy mejor que tú, pienso a mi esposa, ¿no? Yo sí soy más santo que tú, yo leo la Biblia más que tú, yo entiendo mejor la Biblia que tú. En lugar de eso debo estar pensando, Señor, yo necesito tu gracia para ser ese esposo que mi esposa requiere. Yo necesito tu gracia, Señor, para ser esa esposa que se requiere para que mi esposo sea ese líder en la familia. Yo soy. Mis hermanos, la buena noticia esta noche es que Dios es experto en cambiar esos corazones. Y lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo hará porque Él es fiel a su palabra. Por la gracia del Señor, demostrada en la obra de Cristo, podemos aspirar a cambiar eso que de dentro de nosotros que no podemos cambiar, de dentro para afuera. Por su gracia podemos confiar en sus promesas y obedecer sus mandamientos. Entonces, ¿cuál sería el camino a la solución de esta problemática? ¿Cómo pudiéramos ir caminando en esa dirección? Les quiero dar algunas ideas sobre este punto. Primero, ¿verdad? La única manera es cambiando ese yo y esos ídolos por nuestro Dios. Dios necesita ser el rey de mi vida. Él debe ser a quien yo adore, en quien yo confíe, a quien yo siga, a quien yo obedezca. Ese es mi Dios. A Él debo adorar. Bien, por eso mismo, algunas ideas concretas. Primero, reconoce tu profunda necesidad de un cambio de corazón. Este paso es uno de los más complicados porque tendemos a ser muy orgullosos. Y la verdad es que cuando empezamos a ver nuestra vida, empezamos a decir, pues yo después de todo no soy tan malo, ¿no? Yo recuerdo una ocasión cuando mi esposa y yo estábamos platicando, ese tipo de conversaciones que a veces solemos tener los matrimonios, medio en serio, medio en relajo, y diciéndonos, preguntándonos, ¿qué haríamos si en este momento de nuestras vidas quedaríamos viudos, ¿no? Si alguno de los dos falleciera, ¿debía el otro casarse de nuevo? ¿Debía buscar un nuevo matrimonio? Y mi esposa me respondió y me dijo, Wilbur, yo pienso que tú sí deberías casarte otra vez. Y agregó, ay, pero Wilbur, la que se case contigo tiene que estar muy enamorada. Lo cual me pareció un poquito, pues no sé, raro, porque yo pensaba que era un chico
bastante casadero, ¿no? Era yo buen mozo. Pero luego de que ella me dio sus razones para su comentario, pues tuve que darle la razón. La verdad, no soy tan bueno como pensaba ser. Todavía me falta muchísimo. Por eso, mis hermanos, reconozcamos cada día, reconoce tu profunda necesidad que tienes de esa transformación, de ese cambio en tu vida. Segundo, reconoce tus deseos por lo que son. Recuerden, los conflictos se dan por el choque de deseos. Entonces, reconoce que tus deseos son eso, son deseos. No es la vida o la muerte. Si no tienes eso que quieres ahorita, ahora, no va a pasar nada, no te vas a morir. Es un deseo. Lo puedes expresar, por supuesto, pero puedes seguir obedeciendo a Dios. No es una necesidad. Es que sin esto me muero. Tranquilo. Tienes a Dios. Puedes seguir viviendo. Puedes seguir obedeciendo. Tienes a Cristo. Tienes el Espíritu Santo. Puedes seguir viviendo para la gloria de Dios, aun cuando no tengas en este momento aquello que deseas. Esa casa ordenada o esa esposa. Deseos, aquellos deseos que se sienten como necesidades. Recuerda, este es un deseo, no es una necesidad, es un deseo. Así que puedo esperar, puedo tener paciencia. El Señor está conmigo. Así que reconoce tus deseos por lo que son deseos, no son verdaderas necesidades. Siguiente, asume total responsabilidad de tus acciones. Muy importante esto. Deja de echarle la culpa a tu cónyuge de los problemas en tu matrimonio y comienza a asumir tu responsabilidad. Cada uno de nosotros ha contribuido de alguna manera para que las cosas lleguen hasta donde han llegado. Así que no le eches la culpa al otro. Es muy fácil hacer eso. Mismo Adán lo hizo. La mujer que me diste, decía. No, pero tú y yo debemos comenzar a tomar responsabilidad. Por eso, oremos como ora el salmista en el Salmo 139. Examíname, Dios, conoce mi corazón, pruébame, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por tu camino eterno. Señor, muéstrame dónde yo he afectado a mi matrimonio, dónde yo he afectado a mi cónyuge, dónde he contribuido para que las cosas lleguen a estar donde están. También, por lo tanto, sé pronto en reconocer tus faltas y confesar y pedir perdón. Qué orgullosos somos, ¿no es cierto? Yo me confieso aquí, este es uno de los pecados con los que lucho, mi orgullo, ¿verdad? Me es muy difícil reconocer mis faltas, confesarlas y pedir perdón. Pero es muy importante mantener nuestro corazón humilde, y la confesión y el reconocimiento y la solicitud del perdón mantienen nuestros corazones humillados, primeramente delante de Dios y después hacia nuestro cónyuge. Así que seamos prontos, no endurezcamos nuestro corazón. También saca primero tu viga antes de querer sacar la paja del ojo de tu cónyuge. Lo más fácil es ver las pajas de nuestro cónyuge, las faltas de nuestro cónyuge. Siempre hacemos, si hiciéramos dos listas, ¿verdad? A ver, dime qué fallas ha tenido o tiene tu cónyuge. Y empezamos la lista bien larga. Pero cuando nos toca, a ver, ahora dime tú qué fallas, si acaso haremos 2, 3, 4 a lo sumo. ¿Eh? Pero la verdad es, mis hermanos, es que somos ciegos muchas veces a nuestro propio pecado porque tenemos un tronco en nuestro ojo que nos impide verlo. Así que saca primero ese tronco que tienes, esa viga que tienes, para poder luego ayudar a tu cónyuge a sacar su paja. También para trabajar en ese corazón, sé tanto más apasionado y severo al hablar de tus propias faltas como lo eres cuando hablas de las de tu cónyuge. Cuando alguien se acerca a platicar contigo, a quejarse un poquito de su cónyuge, ¿qué cosas te dice? ¿Qué cosas te habla? Siempre te dice, es que me hizo esto, y es que es así, y es asado, y me dijo esto, y tú crees. Y te cuenta todo lo malo de su cónyuge. Y cuando tú le preguntas, ¿y tú qué hiciste? Bueno, yo sé que no soy una perita en dulce, te contesta, ¿no? Pero te dice luego, pero es que ella, ¿no? O sea, la pasión con la que habla de los pecados del otro no es la misma cuando habla de sus propios pecados. Así que, mis hermanos, aquí se trata de ser muy severos
con nosotros mismos. No darnos palmaditas en el hombro, buen chico, pobrecito, tu esposa te maltrata. No, es sé muy consciente de tus propios pecados, porque a lo mejor los pecados de tu cónyuge son más escandalosos, sí, claro, pero no debemos pensar que nosotros no estamos pecando de alguna manera, y eso hay que ser muy severos con nosotros mismos. Cada cónyuge debe ser así. También pon la lupa de la escritura primero sobre tu propio corazón en vez de usarla como martillo para aplastar el de tu cónyuge. ¿Cómo usamos la escritura? Y esto es muy dado en los matrimonios cristianos. Usamos la escritura. ¿No escuchaste la plática de matrimonios que nos dieron? Y sacamos los versículos y le damos bibliazos. Recuerda, usa la escritura en lugar de úsala como una lupa sobre tu propio corazón. Nuevamente, comienza contigo. No la pongas como un martillo para darle martillazos a tu cónyuge, sino úsala para ti mismo, para que seas transformado primeramente por ella. Sospecha de tus interpretaciones. Recuerda, tus deseos nublan la vista, tus ídolos nublan la realidad. No puedes ver la realidad tal cual es porque estás filtrándola a través de deseos tuyos. Así que sospecha de tus interpretaciones. No siempre todo lo que tú piensas es cierto, es congruente con la realidad. Así que dale el beneficio de la duda a tu cónyuge. Escúchalo, pregunta, aclara. No vengas y sentencies, sino escucha, pregunta, aclara y escucha y transforma tu perspectiva de acuerdo con la información que te den. No te cierres, sospecha de tus interpretaciones. También busca ser corregido en vez de solo tolerar la corrección. Esto es algo muy interesante. Encuentra a algún hermano, alguna hermana en Cristo, si eres varón, a un hermano, si eres mujer, a una hermana, y pregúntale, mi hermana, ¿tú me has visto interactuar con mi esposo en público o en un sentido, en un grupo pequeño o en algún lugar, un contexto familiar? Me gustaría que me dijeras qué puedo hacer para mejorar como esposa, qué puedo hacer para mejorar como esposo. Esto es algo que no muchos lo hacen, ¿verdad? O casi nadie lo hace. Buscar el mejorar, el ser corregido. A veces cuando alguien se acerca y nos dice, hermano, sería bueno que cuides esto, hermano, ten cuidado esto, échale ganas aquí, o ten cuidado aquí, estás tratando un poquito áspero a tu esposa y todas estas cosas, pues a veces nos medio enojamos, ¿verdad? Pero toleramos, porque somos cristianos y sabemos que la corrección es buena, toleramos el ser corregidos, pero raras veces buscamos de manera intencional el mejorar, el ser corregido. Otro consejo importante en ese sentido de los deseos, pon primero a tu cónyuge. Averigua qué es lo que desea tu cónyuge y esfuérzate por complacerle. Claro, aquellos deseos que sean de acuerdo con la voluntad de Dios. Si está deseando tu cónyuge algo que no es obediencia a Dios, pues por supuesto que no. Pero cuando tu cónyuge no te está pidiendo algo que es pecaminoso, algo que va en contra de la voluntad de Dios, pues ¿qué más valor cristiano tiene que el dejar de pensar en mí primero y poner a mi cónyuge en primer lugar? Los intereses de mi cónyuge, lo que le interese a mi cónyuge, lo que sea mejor para mi cónyuge. Por supuesto, no todo lo que mi cónyuge quiere es bueno. Así que yo no le voy a dar necesariamente lo que mi cónyuge quiere, sino lo que mi cónyuge necesita. A veces mi cónyuge va a necesitar exhortación y por eso le voy a exhortar. A veces mi cónyuge va a necesitar un poquito de presión para recibir consejo. Pues le vamos a dar ese amable presión, amistosa presión para que reciba consejo sabio de personas, de ancianos o de hermanos de la iglesia que nos puedan aconsejar. En fin, pero pon primero a tu cónyuge. Igualmente, celebra y goza la gracia de Dios en Cristo que nos habilita para ser diferentes. Mis hermanos, estos cambios en nuestros matrimonios no se pueden dar por nosotros mismos, en nuestros propios esfuerzos, sino es la gracia del Señor que nos habilita. Y en esa gracia confiamos. Y si estamos en Cristo,
y si ambos ustedes son creyentes en Cristo, han sido equipados para poder gozar de un matrimonio no perfecto, ¿verdad? Que crezca y que se disfrute. Esta noche quiero dejarles con este pensamiento. Desea menos, es decir, aférrate menos a tus deseos y ama más. Desea menos y ama más, porque el amor es brindarse, es darse. Desear habla mucho de lo que yo quiero, de lo que es para mí, pero el amor da, y el amor lo hemos recibido y ha sido derramado en nuestros corazones por Cristo Jesús. Y Él ha derramado su corazón, en nuestros corazones este amor. Y porque Él nos ha amado, nosotros podemos amar como Él nos ama. Así que mis hermanos y hermanas, me ha dado mucho gusto compartir estos pensamientos con ustedes. Y les animo, no hay matrimonio tan complicado, tan difícil que la gracia del Señor no pueda transformar. Así que, mis hermanos, busquen ayuda, acérquense a sus pastores, acérquense a sus ancianos, a sus hermanos en Cristo, maduros en la fe, y busquen consejo sabio para resolver sus dificultades. Y comiencen con eso, considerando que los problemas en su matrimonio comienzan con el corazón, comienzan con el día. Así que desea menos y ama más para la gloria del Señor. Mis hermanos, me ha dado mucho gusto estar, que es lo que vamos a estar haciendo. Muchísimas gracias, Pastor Wilbur. Creo que fue de mucha bendición escuchar todas estas reflexiones. Y bueno, amados hermanos, amigos que nos acompañan en esta noche, como les decía al principio, tenemos por aquí un chat dentro de esta plataforma. Y si alguien tiene alguna duda acerca de la conferencia que acabamos de escuchar, pues pueden ir poniendo por aquí su pregunta, su duda, alguna inquietud que tengan acerca de este tema que acabamos de escuchar, para que se lo podamos pasar aquí al Pastor Wilbur y él nos los pueda compartir. Pastor Wilbur, por aquí, bueno, ya tenemos una pregunta. Dice así la pregunta. Un segundito. ¿Cómo debo pensar sobre un pastor cuando su esposa se separa de él? ¿Fue la esposa la que pecó porque no aguantó y se fue? ¿O fue él? ¿Qué podemos responder ante esta pregunta, Pastor Wilbur? Bueno, es una pregunta un poquito general, ¿verdad? Y sin contexto particular, que no es el caso ahorita. Pues difícil de responder de manera general. Yo diría, cada caso, cada matrimonio y sus problemáticas debe analizarse de manera particular usando los principios de la Escritura. No sabemos en realidad al fondo del asunto qué es lo que ocurrió. Puede ser que una mujer haya salido huyendo por su vida, ¿no? Porque el pastor, el supuesto pastor o este pastor en su corazón endurecido estaba amenazando su vida y nosotros no nos enteramos porque vemos un lado nada más del pastor, ¿eh? No conocemos cómo es en la realidad. O bien puede ser que haya ocurrido pues que la esposa también desvió su mirada del matrimonio y la puso en alguien más y también hubo pecado. Es decir, cada caso habría que estudiarlo a fondo y considerarlo a fondo para poder pues determinar un poquito más cómo está la situación. Por eso, bueno, en el sistema presbiteriano
es una bendición el hecho de que no una persona decide o vaya o juzga sobre los asuntos, sino siempre son cuerpos colegiados. Y esto, pues en temor y temblor debemos hacerlo para poder analizar los asuntos. En el caso de un pastor, le correspondería a un presbiterio considerar cuáles son las situaciones que se dieron para la ruptura matrimonial, para así poder determinar pues qué sigue para ese pastor, porque esto pudiera inhabilitar a este pastor para el ministerio. Ahora bien, si pues se llega a establecer que fue la esposa, en este caso, la responsable principal del asunto, pues sería otra la historia en un momento dado. Pero eso le corresponde a un cuerpo colegiado determinarlo. Ahora, así como viene la pregunta, pues está muy difícil determinar para un lado o para otro. Sí decir, hay que ser muy cautelosos, no apresurar juicios, sino ser muy cautelosos. Y toda ruptura, sea como sea, todo divorcio, sea cual sea la causa, es muy triste. Es razón de oración, es razón de lamento, de apoyo, de estar dolidos como iglesia en el sentido de oración, ¿no? En el sentido de pedir por estas personas, porque es muy complicado todo este proceso, ¿no? Y muy triste además. Y pues también saber que Dios es poderoso para restaurar matrimonios, aun cuando en un momento dado parezca todo perdido. Así que, pues, seguir en esa línea de pensamiento y de oración. Muchas gracias, pastor. Claro que sí. Tengo una pregunta más. Dice, pastor, ¿qué pasa si mi esposo no toma el papel que le toca o de asumir su rol? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? Bueno, nuevamente, bien, de manera general, no conozco los pormenores del caso, nuevamente, repito, y por favor no vayan a tomar mi respuesta como la última palabra. Yo creo que aquí se requeriría que haya un cuerpo de ancianos que aconsejen, que vean todos los detalles de este asunto, ¿verdad? Porque aquí podemos estar hablando de muchas cosas, pero si estamos hablando, voy a poner un caso leve, ¿ok? Estamos hablando de un marido que se dedica a trabajar, es trabajador, pero no toma la iniciativa del liderazgo espiritual en su casa. Mantiene a su familia, pero a la hora de pues, tomar la iniciativa espiritual, de buscar, que vamos a conectarnos al grupo pequeño, vamos a tomar la plática. No es él el que toma esa iniciativa, sino es la esposa la que tiene que estar detrás de él. No es él el que dice a su esposa, vamos a orar, esposa mía, vamos a orar por nuestros hijos, vamos a hacer el devocional familiar, o vamos a ir a la iglesia, a la reunión de la iglesia este domingo, sino es la esposa la que tiene que estar insistiendo. Estoy hablando de este caso que es bastante, digamos, leve. Es un marido que está trabajando, que se está esforzando, nada más no toma en realidad un liderazgo espiritual de su familia. Aquí yo le diría a una esposa, sí, que número uno, que ore mucho por su esposo y siga orando. Dos, que exhorte a su esposo, no le exija, no se queje, sino lo exhorte a tomar este papel. Y número tres, que sea de ejemplo para su esposo, en el sentido de que si el esposo no quiere leer la Biblia, ella sí lo lea. Si el esposo no quiere orar con los hijos, ella sí ore, porque la familia es importante. Dios le va a pedir cuenta al esposo, pero anima a tu esposo con tu ejemplo. Es más, ponte a leer allí. Si tu esposo es cristiano y te ve leyendo, en algún momento va a decir, ¿verdad? Oye, pues qué mal me estoy viendo, ¿no? Y si tú amablemente le dices, mira, estoy leyendo esto, ¿te gustaría leerlo conmigo? No, luego. A lo mejor te va a despreciar 2, 3, 4 veces, pero a la larga, si tú con un carácter afable lo vas ganando con tus acciones hacia esto, pues poco a poco se puede ir acercando. Y también una medida importante es la iglesia. Recuerda, la escritura nos dice que sobre todo si estamos hablando de un líder de la iglesia que no toma su papel en la casa,
pues esto es motivo también de exhortación por parte de la iglesia. Así que, pues puedes hablar, esposo, te amo y amo mi familia, pero yo tengo que hablar de esto voy a llevar, ya lo tratamos de resolver tú y yo y no pudimos, pues vamos a llevarlo a otro nivel, como bíblicamente nos dice en Mateo capítulo 18. Entonces, lo que sigue es 2 o 3 testigos, y si no, dilo a la iglesia, es decir, a las autoridades de la iglesia. Y esta preocupación, o sea, esto debe ser más como una preocupación, no como una queja, una demanda, ¿no? Sino estoy preocupado por mi esposo porque él no está teniendo esa relación con Dios, y esto lo aleja cada vez más de él. Por eso es como una acción de rescate, ¿no? Estamos rescatando a este esposo que se está desviando. Y sobre todo si es un líder, pues tiene a mayor, ¿cómo se llama? Mayor privilegio, mayor liderazgo, mayor autoridad, mayor responsabilidad. Así que, pues si no estamos tomando nuestro papel como esposos, podemos ser exhortados y debemos ser animados y exhortados por nuestras autoridades. Entonces, estoy poniendo un caso leve como ejemplo, leve en ese sentido. En ese ejemplo yo le diría a la esposa, aguanta hermana, ore, Dios está allá con usted, acuda a las instancias necesarias. Mateo 18 nos da una procesión de puntos, ¿no? Mateo 18, 15 al 17. Ocupe esos puntos para salvar su matrimonio. Ahora, obviamente hay casos mucho más complicados donde el esposo es un holgazán, así como la patita, ¿no? O sea, el esposo de la patita que no da nada para comer, es un flojo, es alcohólico, o sea, allá se complica mucho, y por eso se necesita ese colegiado que aconseje a esta mujer, a esta situación. O sea, yo lo que aconsejaría ahorita de manera general, no me atrevo a decir déjelo o quédese, sino es importante que haya sabiduría de por medio de un cuerpo colegiado, autoridades eclesiásticas que le ayuden a decidir este punto. Gracias, Pastor Wilbur. Una hermanita por aquí nos pregunta lo siguiente. Pastor, ¿y qué pasa si mi esposo, es muy parecido a la de hace rato, pero dice, ¿qué pasa si mi esposo no reconoce sus faltas? ¿Debo seguir reconociendo las mías, aunque de él no espere nada? Pues las faltas que hemos cometido son personales, son nuestras, y damos cuenta al Señor de ellas. Entonces, ese reconocimiento no es tanto ante mi esposo, sino es sobre todo ante el Señor. Entonces, si yo reconozco, el Espíritu Santo trae esa convicción de mi propio pecado, debo primeramente confesarlo al Señor y reconocerlo. Y si ese pecado ha afectado, si he pecado en ese matrimonio, pues de alguna manera él lacerado la relación, él lastimado también a mi esposo, y delante de Dios tengo la responsabilidad también de resolver esto. La Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, si es posible, estén en paz con todos. O sea, que si depende de mí, debo buscar la paz. También la escritura dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que cuando yo tengo la iniciativa de buscar la paz, es cuando más reflejo al Padre Celestial, más reflejo que soy un hijo de Dios, el Dios de paz. Así que mientras dependa de mí, y si es posible, debo buscar la paz. Por lo tanto, la respuesta a la hermana, sin saber más del contexto, ¿verdad? Así de manera general, la intención primaria que debemos tener es buscar la paz. Y sí, hermana, reconocer delante de Dios su falta y delante de su esposo la falta que usted ha hecho. Obviamente no se va a inventar faltas, ¿verdad? Las que usted haya hecho, estas reconoce y pide perdón a su esposo. Eso es una manera de exhortar a su esposo sin palabras. Es lo que dice Pedro, ¿no? En 1 Pedro 3, que las mujeres sin palabras ganen a su marido.
Es decir, vaya con su conducta respetuosa al Señor, temerosa del Señor. Le está dando, digamos, una cachetada con guante blanco, vamos a decirlo así. Pero es una exhortación muy poderosa el ver que yo reconozco que he fallado y busco la paz. Y por supuesto seguir orando por ese corazón endurecido. El Señor es quien humilla los corazones y eso no debemos dudarlo. Él es el que va a humillar a los corazones orgullosos. Así que más vale que doblemos rodilla antes de que el Señor no la doble. Ok, pastor, muchísimas gracias. Bueno, aquí tengo solamente saludos de la familia Martínez Patatucci. Ellos también están conectados y les manda saludos, que Dios les bendiga y una excelente exposición, dice aquí nuestros hermanitos. Bueno, pastor, no tengo más preguntas. Hermanitos que están conectados. Si tienen más preguntas, igual nos las pueden ir dejando aquí, o por ahí puse también mi número de celular para hacerlo de manera privada, como en algunas personas lo han estado haciendo. También, Julio, quiero decir, ¿verdad?, que la presentación de esta noche de PowerPoint la puedes compartir con quien la pida de los hermanos, con mucho gusto. Adelante, si les sirve la información, si quieren compartirla con alguien más, adelante, con mucho gusto. Para eso está. Muchísimas gracias, pastor. Perfecto. Bueno, no, a ver, permíteme que estoy aquí. Bueno, siguen mandando saludos de parte de la hermana Iris Baena. Pastor, muchas gracias por su conferencia. La familia Pérez Gómez, creo. Igual le manda, pastor, muchas felicidades. Gracias a Dios por compartir la palabra. Bueno, creo que... Pues muchas gracias, Julio, hermanos, hermanas, gracias y pues encantado de estar y por la gracia del Señor sí se pudo. ¿Verdad? No se llevó la señal el huracán. Y pues doy gracias a Dios por eso y pues encantado en cualquier otra ocasión. Para eso estamos, para servir a la iglesia y que el Señor les bendiga a todos. Buenas noches. Yo con esto me despido y que Dios les guarde a todos. Igualmente, pastor, muchísimas gracias. Recibo un cordial saludo de parte de la Iglesia Cristo Vive. Esperemos que no sea la última y más adelante lo podamos también tener. Un cordial saludo a su familia, a su esposa y a la Iglesia Shalom de Mérida, Yucatán. Bendiciones y gracias a todos los que se pudieron conectar en esta noche. Dios me los bendiga. Por ahí estaremos informando si alguien necesita las diapositivas, como dijo el pastor Wilbur. Con mucho gusto lo compartimos también. Buenas noches y Dios les bendiga a todos. Gracias. Saludos, Julio. Hasta luego. Buenas noches. Saludos.